Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models, te doy la bienvenida a este tutorial de armado. En este tutorial vamos a armar el modelo Stegosaurus. Al abrir el empaque encontrarás las plantillas con estas hojas. Esta es una hoja de bienvenida en la que también se te dan consejos para conservar el modelo a través del tiempo. También están las hojas de las plantillas con la numeración para armarlo y el código de color que vamos a explicar más adelante. Instrucciones complementarias de las plantillas que continúan en esta hoja. Estas son las placas. Y también un pequeño folleto ilustrado con información del Stegosaurus y una ilustración de cómo se habría visto en vida. También encontrarás una lija como esta y una pequeña herramienta para extraer las piezas pequeñas. Y por supuesto todas las plantillas para armar el modelo. Comencemos. En las instrucciones se nos indica que sigamos el orden alfanumérico de las plantillas. Es decir, que debemos comenzar por el número 1 de la plantilla A. El número 1 lo tenemos acá. Acá vemos también un código de color en donde el azul claro, todas las piezas de color azul claro, corresponden al costado izquierdo del modelo y las verde claro al costado derecho. También nos indican que todas las piezas que veamos con esta señalización, ya sea esta o esta, se indica que son piezas que pueden ser frágiles y hay que tratarlas con mucho cuidado. Además, también debemos dejar las caras oscuras, es decir, estas caras visibles, y esta sería la cara posterior de las piezas. Y también que no armemos ninguna de las placas que se encuentran en la plantilla G hasta que el modelo del cuerpo esté completamente ensamblado. Ahora sí, comencemos con el paso 1 de la plantilla A, que sería este 1 del costado izquierdo, y el 2 sería el mismo paso pero del costado derecho. Procedemos a extraer las piezas. Es muy importante, en la plantilla E encontraremos estas piezas que nos van a servir para ensamblar el modelo. Nos van a ayudar a ejercer presión sin lastimar nuestros dedos. Al igual que para ensamblar las placas, van a ser muy importantes. La forma de ensamblar estas piezas es colocando sobre una superficie plana, uniforme y bastante firme una pieza, y la otra la vamos a presentar justo donde va. Y luego le vamos a hacer presión con esta pieza. La presentamos de esta forma y luego le hacemos presión. Y así debe quedar completamente plana. De la misma forma vamos a hacer el paso 2. Ya hemos colocado el paso 2. Como puede verse, uno es espejo del otro porque este es el costado izquierdo, este es el costado derecho. Veamos cuál es el siguiente paso. El paso 3 lo tenemos acá, que sería B1, costado izquierdo. Si nos vamos a la plantilla B, vemos costado izquierdo, la plantilla B, y acá está el 1. Y de la misma forma vamos a hacer el paso 4. Como puede verse, ya tenemos todo el largo de las vértebras, tanto cervicales, dorsales como caudales, de ambos costados, izquierdo y derecho, que posteriormente esto iría así, conforman toda la columna del Stegosaurus. Ya hemos hecho hasta el paso 4. Ahora vamos con el paso 5, que es esta pieza de acá, que va en esta ranura. Como podemos ver, este es el costado derecho y este es el costado izquierdo de la pieza. Quiere decir que va de derecha a izquierda para que este sea el costado derecho. Lo insertamos acá. Hacemos unas pequeñas maniobras para que vaya entrando en su lugar. Con mucho cuidado. Hasta que llegue al tope. Y ahora lo insertamos acá también. Ese fue el paso 5, y ahora los pasos del 6 al 18 serían las costillas. En la plantilla D tenemos las costillas 6
y 7. 6 y 7. Juntamos las dos piezas, tratamos de alinearlas bastante bien, que estén alineadas. Sujetamos de esta manera las dos piezas, insertamos acá y hacemos presión de esta forma para que vaya entrando en su lugar. Y las costillas las vamos a colocar igual a lo largo de la columna, de lo que serían las vértebras dorsales, y vamos a ir ejerciendo presión de la misma forma, y las mismas costillas van a mantener unidas estas dos piezas. En la plantilla F tenemos A8, que sería esta. Volvemos a la plantilla D, que está la A9. Hay que alinearla acá con la ranura, ya así, y presionar. Y así vamos a seguir ensamblando todas las costillas. Esta costilla está un poco fuerte, así que podemos lijar acá un poco. Solo un poco. Y también acá en la ranura. Perfecto. Vamos por la 11, que se encuentra la plantilla E, esta de acá. Acá en la plantilla E tenemos 11, 12, 13 y 14. Y en la plantilla F tenemos 15, 16, 17 y 18. Ya hemos instalado todas las costillas, como puedes ver. Acá se ven perfectamente alineadas, dando la sensación de que hay una columna ahí. Y veamos qué sigue. Ya hemos hecho hasta el paso 18 de la plantilla. Ahora vendría el paso 19, que es este, y los sucesivos. Extraemos la pieza y la colocamos en esta ranura. Alineamos un poco acá y la insertamos. Si está un poco dura, también podemos lijar, preferiblemente esta pieza. Hacemos unas pequeñas maniobras, unos pequeños movimientos para que la pieza vaya entrando en su lugar. Y ahí ya está en su lugar y va a mantener estas piezas unidas. Los pasos siguientes son colocar estas 20, 21 y 22 que conforman el resto de las piezas del cuello.
hayamos colocado las piezas. Como vemos, el cuello le dan la curva al cuello. Ahora hay que colocar todas estas vértebras cervicales que están acá, que serían los procesos de las vértebras. Tenemos del 23 al 29. Simplemente las insertamos en la ranura, así, y les hacemos pequeñas maniobras, pequeños movimientos para que vayan entrando en su lugar. Así. Como podemos ver acá, estas vértebras tienen un sobrante acá, y cuando vemos en las plantillas, vemos que se refiere, dicen G5, G4, G3, G2, G1, que se refieren a las placas, que son estas pequeñas que están acá. Pero tal como se dice en las instrucciones, no las vamos a colocar hasta que tengamos todo el modelo ensamblado. Así que simplemente vamos a continuar colocando todos los procesos de las vértebras cervicales. Estas que vienen acá se colocan de forma diferente, ya no entran en la pieza, sino que tienen una pequeña ranura. Y acá se nos indica dónde colocarlas. 26 va en este pequeño espacio. Entonces quedaría justo acá, entre estas dos piezas. Así. Y de la misma forma la otra acá, enfrentándola. Así. Podemos acomodarlas un poco para que queden completamente enfrentadas. Estamos en estas pequeñas ranuras. Ya hemos llegado a la primera vértebra, que sería el ensamble 29. Hemos colocado la 28 acá y la 29 va en el extremo delantero de este ensamble. Esta es la 28 y la 29 iría acá. Y el otro costado. Para este punto ya habremos vaciado la plantilla A. Es hora de completar la plantilla B. Acá podemos advertir claramente que tenemos el resto de las vértebras caudales, las espinas de las púas del extremo de la cola, el Tagomeister y los procesos de las vértebras caudales. Acá hemos hecho los pasos 1 y 2. Así que vamos con el paso 3. El paso 3 lo tenemos acá, que va en esta ranura. Y el paso 4 sería colocar esta pieza acá. Esta va en el extremo de la cola. Buscamos de alinear acá también, antes de colocar la pieza. Con cuidado porque esta pieza acá es delgada. Puedes hacerle maniobras así hacia los lados. Evita hacer maniobras así porque puede partirse la pieza acá. Entonces, un poco de maniobras así hasta que llegue al tope. Y colocamos la 4, que iría acá, en la parte superior de la ranura. Ahora vemos que del número 5 al 17 son todos los procesos de las vértebras caudales que van en las ranuras indicadas, del 5 al 17. Para seguir ensamblando el extremo de la cola, que es una curva, necesitamos algunas piezas de la plantilla G. Se refiere a todas estas que van sueltas, pero estas
que tienen ensamble, si hay que colocarlas ahora mismo. Entonces vamos con la primera, que sería 16. Este diente va acá, al lado del paso 4. Ahí entró completamente y ve que queda perfectamente alineada con la pieza del otro costado. Veamos que va en esta ranura. En esta ranura va el siguiente paso, que es el 19. En esta ranura, que es el paso 19, va esta pequeña pieza. Ve que es ancha, quiere decir que va a entrar en 19 y en la que acabamos de colocar. Es decir, en esta ranura completa. La colocamos en este mismo sentido para que continúe la curvatura de la cola. Ahora vendría la 20, que va en conjunto con G17, que es esta de acá. Así. Viene el paso 21, que es esta pequeña pieza. Nota que ahí ya tiene la curvatura y la estamos continuando con estas piezas. Tenemos el paso 22, que sería acá con estas dos. Estas dos piezas son espejo una de la otra, van así. Y por último el paso 23, que sería el extremo de la cola. Lo juntamos y colocamos acá en esta ranura. Ahora ya estamos listos para instalar el Tagomizer, las dos púas. Tenemos 24 y 25. 24 y 25. Estas piezas se van a unir dentro de las otras dos capas, uniéndolas simultáneamente. La inclinación correcta sería así, hacia atrás. Si lo deseas, puedes extraer todo este conjunto para hacerlo más fácil. Y simplemente insertas acá y empiezas a hacer unas pequeñas maniobras con mucho cuidado para que se unan dentro de las dos capas. Ahí está puesta una y vamos con la otra. Con esto ya vaciamos la plantilla B. Y así debería quedar. Volvemos a instalar este conjunto acá. Y ahí puedes ajustar como desees la curvatura de la cola. Veamos que sigue en la plantilla C. En la plantilla C podemos ver claramente que se trata de unas piernas, en este caso los miembros posteriores. Vemos la plantilla derecha e izquierda, pero también tenemos los ilios, el pubis y el isquión. Y vamos a comenzar por el paso 1, que une estas dos capas de la plantilla A. Como podemos ver acá, C1, C1. Quiere decir que va acá. También vemos el código de color derecha e izquierda y dice front. Quiere decir que esta es la cara frontal. Es muy importante colocarla bien para que posteriormente las patas traseras entren acá como debe ser. La colocamos acá y vamos haciendo pequeños movimientos, pequeñas maniobras, o podemos usar esta pieza también para hacer presión justo en la zona de ensamble. Ahí ya llegó al tope. Quizá le falta un poco más, ahí se ve un pequeño espacio. Podemos hacerlo así. Siempre presionando la zona de ensamble. Si presionas por acá, le puedes hacer palanca y se rompe. Entonces siempre presiona únicamente en la zona de ensamble. Allá quedó bien fijo. Esa también va a ayudar para que estas piezas no se separen. Ahora vamos con el paso 2. Como podemos ver, la flecha es curva. La flecha curva quiere decir que esta pieza entra por la parte posterior de esta. Como podemos ver acá en la primera hoja de las instrucciones, nos indican que las flechas curvas indican que esas piezas entran por la cara posterior. Veamos cómo se hace.
Vamos a extraer esta pieza. En este caso es esta pequeña pieza que va acá. Es este diente el que va en esta ranura por la cara posterior. Lo presentamos y simplemente presionamos para que vaya entrando en su lugar. De esta manera. 2 y 3. La pieza 3 está aquí abajo y de la misma forma la flecha curva es por la cara posterior. Es esta de arriba que va acá en esta ranura. ¿Sí? Y hacemos movimientos para que vaya entrando poco a poco. Ahora el paso 4 es instalar el isquión acá. Este isquión va acá. El paso 5 sería esta de acá. El paso 6, una flecha curva, va acá y vemos que es en A. Cuando vemos en A, efectivamente vemos C6, que sería esta de acá. Colocamos así y hacemos presión justo en la zona de ensamble. Así. Hace contacto acá con la costilla y debe llegar hasta el final. De la misma forma vamos a ensamblar el otro costado del hilo. Acá en la plantilla se vemos que los siguientes pasos son exactamente los mismos pero del costado izquierdo. Ya hemos ensamblado este conjunto y ahora lo vamos a instalar acá también. Y hacemos presión en pinza sobre la zona de ensamble. Y acá abajo buscamos de alinear un poco para que coincidan estos huesos. De esta manera. Veamos que sigue. Ya hemos completado hasta el paso 11, ahora vienen los pasos 12 en adelante. Pero como podemos ver, se indica con flechas porque es bastante sencillo ensamblar las piernas. Vamos a comenzar por esta pieza grande, que va acá. Ya ensamblamos esta, flecha recta va por esta cara. Y vamos a ensamblar ahora esta también, que flecha recta va por esta cara. Y después vamos con las de la parte posterior. Vamos a extraer esta pieza. Como puedes ver, esta entra perfectamente acá. Y acá deja un espacio para la pieza que va por el otro costado, que sería esta. Y así se le da el volumen del hueso. Ahora esta va en esta pequeña ranura. Colocamos estos pequeños dedos acá. ¿Sí? Le podemos dar un pequeño ángulo para mayor realismo. Del otro costado igual. Y ahora en esta ranura va este diente de acá. Hacemos unas pequeñas maniobras así para que vaya entrando con mucho cuidado. Y ahí entró hasta el tope. Tal como hicimos esta pierna, vamos a hacer la del costado izquierdo.
Ya hemos instalado ambos miembros posteriores, las dos piernas están instaladas en el modelo y debería verse así. Ya hemos vaciado la plantilla C y ahora vamos con la plantilla D, que es esta que está acá. Claramente son los miembros delanteros, incluyendo las escápulas. Es realmente sencillo, tanto que no tiene numeración, es simplemente ir colocando estas piezas, instalándolas acá. Y por último, instalando las escápulas en las costillas, en estos dientes que están acá. Vamos a comenzar por el costado izquierdo. Tenemos esta pieza que entra acá. Tenemos este conjunto, sería acá en esta ranura. Serían los últimos dos dedos y este diente va en esta ranura. Y ahora vamos a instalar estos dedos que faltan. Así, dejando espacio a ambos lados para que entren estas piezas. Una acá. Y la otra acá. Abrimos un pequeño ángulo para lograr más realismo. Ahora solo falta esta de acá, con un pequeño ángulo de inclinación. Y en estas ranuras van estos dientes de estas costillas. Con mucho cuidado los presentamos y comenzamos a ejercer así con pinza por acá dentro de la costilla y acá en la zona de ensamble. Poco a poco vamos haciendo un poco de presión y ahí va entrando la pieza. Ahí ya quedó perfectamente instalada. De la misma forma vamos a hacer con la del otro costado. Ya hemos vaciado por completo la plantilla D. El modelo debería verse así. Ya tiene las 4 extremidades instaladas. Y ahora vamos con el cráneo que se encuentra en la plantilla E. Son estas piezas de acá. Tenemos el paso 1, que es instalar esta pieza acá. Ahora para los pasos 2 y 3, que son la articulación de la mandíbula, vamos a seguir las instrucciones que están acá. Nuevamente colocamos la pieza con la abertura en una superficie pareja, uniforme y firme. Colocamos la otra pieza que entra acá, justo donde va, y presionamos. Por último, suavemente vamos a hacer un par de movimientos así para que se suavice un poco la articulación, sujetando muy cerca de la zona de ensamble. Como ves, estoy poniendo este dedo acá para hacer palanca y ahí ya está instalada una. Vamos con la del costado derecho. Y nuevamente, con mucha delicadeza, así un par de movimientos y ya está instalada. Ahora solo queda instalar ambas caras acá para completar el cráneo. De esta manera, así, y las juntamos, las que conecten acá, que hagan contacto para que luego las dos se encuentren en el extremo delantero. La insertamos y luego buscamos que se encuentren acá para dar esa forma triangular del cráneo. Y ahora alinear las mandíbulas. Ahora esto va acá, en esta ranura.
En este punto ya hemos vaciado la plantilla E también. Y ahora sí es momento de ensamblar el conjunto de placas que se encuentran en la plantilla G con ayuda de estas pequeñas piezas que se encuentran en la plantilla F. Veamos cómo se hace. Ahora que tenemos el cuerpo completamente ensamblado, ya podemos instalar todas las placas que se encuentran en la plantilla G. Para ello tenemos bastante información. Para empezar tenemos las hojas de las plantillas, tanto de la plantilla G, donde están todas las placas, como de las otras plantillas donde las placas hacen contacto. También tenemos en las instrucciones cómo instalar las plantillas, tanto las que van fijas al cuerpo como las que se juntan al cuerpo solo a través de esas plantillas. Y también tenemos en el reverso del folleto ilustrado todas las plantillas en su tamaño real, con color verde las que corresponden al costado derecho y color azul las del costado izquierdo, tal como el código de color del resto de las plantillas, cómo instalarlas y cómo deberían quedar en el cuerpo. Con toda esta información ya podemos comenzar a instalar las placas. En primer lugar instalaremos las placas del 1 al 5, estas que están acá, ya que estas son las que se instalan directamente al cuerpo, son las primeras que van a lo largo de las vértebras cervicales. Acá podemos ver G1, 2, 3, 4 y 5 en esos pequeños dientes, esos sobrantes que tienen esas piezas. Vamos a comenzar con la número 1, que es esta que está acá. Como podemos ver, va así. Acá está en tamaño real. Y como es verde, va en el costado derecho. Como podemos ver acá, en esta vértebra va en la del costado derecho, en la verde, acá en este sobrante. Quiere decir que es acá, en este sobrante de acá. Y va así. Instalamos con mucho cuidado. Y ahí ya está instalada. Siempre dejándole una pequeña inclinación para que después hagan juego con el resto de las placas, ya que llevan una inclinación. Deben quedar con una inclinación abierta hacia cada lado. Ahora vamos con la número 2, que es esta de acá abajo. Como podemos ver acá, la número 2 es del costado izquierdo y va en la siguiente vértebra, en esta de acá. Podemos buscar. Tenemos la primera vértebra, va en la segunda, G2. La instalamos en la vértebra con mucho cuidado. Vamos a acostarlo así para que se vea. Y hacemos unos pequeños movimientos para que vaya entrando. Perfecto. Quizá esta quedó muy inclinada, podemos ajustarle un poco la inclinación. Ahí. Y así vamos a colocar hasta las 5. 3, 4 y 5. Ya hemos instalado las primeras 5 placas. Ahora vamos a instalar la sexta que va acá. Y para este paso sí va a ser muy importante usar estas pequeñas piezas para ayudarnos. La 6 está acá en la plantilla, es esta. Y lo que vamos a hacer es colocar una placa de estas por detrás y otra por delante para hacer presión. De esta forma, así, por detrás de estas piezas. La presentamos bien alineada. Y luego con la otra vamos a hacer presión para que calcen. Así.
Ahí ya calzaron, acá atrás falta un poco. Vamos a hacerlo así también. Así. Perfecto, ahí ya calzaron. De la misma forma vamos a colocar las que van acá. Sería esta de acá, la número 14. Presentamos en su lugar con esta pieza por detrás para poder ejercerle presión y otra por delante. Si lo ves necesario puedes lijar un poco. Asegúrate de no lijar demasiado, es solo para quitar un poco de excedente de material. Y ahora podemos probar nuevamente. Y ahí entró muchísimo más fácil. Ahora la parte de atrás, el ensamble de atrás. Y también entró ya. Ahí está, fija. Y solo faltaría esta de acá. Podemos lijar un poco previamente. Solo un poco, como ves, son algunas pasadas nada más. Y ahí colocamos esta de acá, que va así. Perfecto. Ahora podemos colocar estos conectores. Vamos a colocar primero este que va en G6, es decir, acá. Este costado. La extraemos y este costado va acá en esta ranura. Podemos usar esta pieza para hacerle presión. Ahí está instalada. Y acá luego posteriormente vamos a colocar el conjunto que llega hasta acá atrás. Entonces acá también tenemos que colocar esta otra pieza, G14. Acá la tenemos. Y esta iría acá. Así. Como ves, le va a dar una inclinación para que la que siga acá quede con la inclinación correcta. Una vez que tengamos instalados los pequeños conectores en la primera placa, que sería la 6, y esta la 14, ahora sí vamos a proceder a ensamblar el conjunto de las placas que quedan en el aire. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos habíamos quedado en G6 y ya colocamos esta pequeña pieza, el conector. Ahora vamos a tomar G7, vendría siendo esta de acá, es decir, es el costado derecho. G7, y esta va así. La vamos a colocar en una superficie plana. Acá va la pieza conectora de G6, esta. Entonces vamos a colocar acá una de estas piezas, tal como se nos indica acá, G7. Entonces acá va G7, así. Debe quedar de esta manera. Como ves, llega hasta acá, hasta el borde. Perfecto. Y la cara más oscura hacia el costado derecho. Ahora viene G8.
tenemos G7 y acá se conecta G8, que es esta de acá, que es del costado izquierdo. Quiere decir que esta va acá en este otro diente. Trata de que quede 90 grados aquí y 90 grados aquí. Como ves, acá le falta un poco así para llegar a 90 grados. Y de la misma forma vamos a ir colocando las que siguen. Ahora vendría acá G8, ahora vendría esta pieza. Perfecto. Y por supuesto G9, que sería esta de acá. Estas piezas es recomendable que no las lijes para que queden bien firmes. Entonces hazle todas las maniobras que necesites para que ellas queden en su lugar bastante firme. Porque una vez colocadas todas las placas van a quedar suspendidas sin estar en contacto con el resto de la columna o del cuerpo, tal como sería el esqueleto real del Stegosaurus. Ahora acá vendría G10, estamos en G9 con G8, ahora G9 con G10, que es esta pieza. G10 la tenemos acá. Y así sucesivamente. Ahora viene G11. Esta es G11. Sujetamos esta pequeña pieza y como estas ya son grandes podemos manipularlas con más facilidad. Para estar seguro de que tienen el ángulo correcto, puedes colocarlas en una superficie plana y emparejarlas. Y ahí van. Ahora vamos con la siguiente, con la 12. Y el 12 sería esta grande de acá. Ahora solo nos queda una. Sujetamos acá y la colocamos. Y ahora el último conector. Recuerda que aquí tenemos repuestos. Y vendrá la última placa. Con esto ya vaciamos la plantilla. Y esto sería acá.
En este momento ya tenemos el juego completo de placas ensamblado y es hora de instalarlo en el resto del cuerpo. Acá se puede ver perfectamente la curva que sería todas las vértebras dorsales. Para este paso serán muy necesarias estas piezas. Lo primero será reposar el conjunto acá en la columna y concentrarnos en este ensamble de acá, de esta manera. Ya colocamos uno y ahora vamos con el de acá atrás. Tiene una inclinación. Lo presentamos y comenzamos a hacer presión, ayudándonos con la pequeña pieza. Y vamos a hacer pequeñas maniobras para que vaya entrando en su lugar. Perfecto. En este caso se salió de acá adelante y vamos a tener que reemplazar esta pequeña pieza. Así que tenemos que instalar esta nuevamente acá. Y esta acá. Perfecto. Una vez instaladas todas las placas, puedes acomodarlas un poco si es necesario, alinearlas con la columna en su parte inferior y deberá quedarte de esta forma. Como puede apreciarse, algunas quedan separadas del esqueleto como sería en el esqueleto real. Por último, es hora de montar el modelo en la base. Vamos a separarla, vamos a extraerla de la plantilla. Y sería de esta forma. Lo presentamos, acercamos las piezas. En este caso vamos a comenzar con la pierna izquierda posterior y vamos a hacer presión directamente sobre el área de ensamble. De esta forma y presionamos. Vamos con el otro costado. Presentamos ahí. Y presionamos nuevamente. Y ahora en la delantera derecha. Acá. Ahí. Y presionamos. Podemos hacer unas pequeñas maniobras para facilitar que vaya entrando en su lugar. Lo importante acá es que entre hasta que dé la sensación de que está realmente parado sobre la base. Ahí ya solo le falta un poco. Podemos presionar. Perfecto. Acá atrás también vemos que le falta un poco. Y si tanteas por debajo vas a darte cuenta de que todavía no llega abajo el diente. Así que le podemos hacer un poco más de presión acá. Perfecto. Y a esta también le falta solo un poco. Listo. Y de esta forma ya tendríamos listo y ensamblado el Stegosaurus. Este fue el tutorial de armado, esperamos que te haya sido útil, que hayas disfrutado todo el proceso y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que este y todos nuestros modelos podrás encontrarlos en www.wonderartisticmodels.com. Chao.